Dentro de eso comenzamos a trabajar, solicitar en la segunda sesión, el 16 de abril, que se realizó este grupo de trabajo. El primer grupo de trabajo estuvo presente el señor Porfirio Barnechea Cárdenas, adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, quien expresó sobre las actividades, funciones y monitoreo que desarrolla en materia de conflictos sociales a nivel nacional. En este informe, presidente, todo lo que hemos hecho de trabajo está en el informe, lo que hemos avanzado y también y las conclusiones, ¿no? Y en la tercera sesión de prestación la presentación del viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, el 4 de junio del 2018, el señor Raúl Alberto Molina, quien también expuso presentó el informe sobre la actividad, funciones y monitoreos que desarrolla el Viceministerio de Gobernanza Territorial y sus dependencias en materia de diálogo con concertación social a nivel nacional. También intervino el señor Fabián Pérez Núñez, secretario de Gestión Social y Diálogo del Viceministro de Gobernanza Territorial, alcanzando todas las problemáticas que suscita a nivel nacional. Y asimismo, presidente, el 8 de junio del 2018, los funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental UEFA presentaron el informe sobre las actividades, funciones y monitoreo que desarrolla UEFA en materia de gestión de conflictos socioambientales, de aquellas controversias y conflictos vinculados en su competencia. Todos hemos venido coordinando y trabajando con los funcionarios y los asesores de los congresistas que de repente en el momento no estaban, pero se ha trabajado con trabajos consensuados, presidente. Y también como una reunión que se llevó con los ciudadanos de Carapongo, también, presidente, vinieron realmente a raíz de, todos conocemos que ha suscitado en nuestro país los conflictos a raíz de desastres naturales, y donde también manifestaron su preocupación que la no asistencia y el pronto solución de los problemas que ellos habían solicitado y se ha coordinado a través del viceministerio para que puedan ellos de cerca coordinar con las entidades correspondientes para su atención inmediata. También hemos tenido pedidos de información desde la coordinación del grupo de trabajo al Acuerdo Nacional sobre la política de Estado de institucionalización de diálogo y concertación y si el Estado en su conjunto viene cumpliendo los objetivos trazados para esta política que tenemos, y a la Defensoría del Pueblo también de la misma manera, y los reportes e informes mensuales sobre los conflictos sociales en el periodo comprendido desde julio de 2017 a la fecha, presidente. Y asimismo, presidente, la información documentada sobre las obras que se están ejecutando en el avance de la ejecución de la misma, destinadas a mejorar las condiciones de los afectados por el fenómeno del Niño costero, específicamente en la zona de Carapongo, como ya manifesté anteriormente. Y las actas de mesa de diálogo o acuerdo con la que han realizado en el distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabamba, en la región Apurímac, vinculados a los potenciales conflictos sociales que se han ocasionado en las referidas zonas a partir del julio de 2016, y ese es el conocimiento público del país y de todas las autoridades, presidente. Sobre el seguimiento para la atención a los compromisos establecidos en las distintas actas correspondientes a las mesas de diálogo realizadas en las provincias de la misma región, en la provincia de Antabamba. Sabemos, presidente, el año pasado, al ir a solucionar estos conflictos, el Estado ha perdido a más de 15 hermanos policías, que realmente hasta ahora no han dado el informe y cuál ha sido la solución de esta solución que han llegado de acuerdo, y a la vez, presidente, al no llegar a un acuerdo y no hacer cumplido con los acuerdos que ha sido,
la zona o la provincia está latente a ese compromiso, a ese acto de diálogo, y vale decir, presidente, si en ese momento ha sido doloroso de perder a 15 hermanos policías, yo creo que el Estado tiene que dar una mirada, dar solución integral. Y después, presidente, en la información recopilada, aparte del trabajo que hemos hecho en este desarrollo, sesiones recogidos valiosos e información sobre el estado actual de los conflictos sociales, las formas que existen para su monitoreo, la utilidad de la mesa de diálogo y el estado actual del cumplimiento de compromisos. Presidente, los tipos de conflicto que tenemos se encuentran en socioambiental, laboral, demarcación territorial, asuntos de gobierno nacional, asuntos de gobierno regional, gobiernos locales, y también tipos de conflictos sociales que existen en el tipo electoral y también comunal, y también el cultivo ilegal de la coca. Frente a eso, presidente, en el informe que hemos presentado la mapa del país, seguramente ubicado los puntos latentes del conflicto. Frente a ese, presidente, como grupo de trabajo seguiremos trabajando seguramente para dar un informe final del quinquenio en los próximos. Seguramente nos va a tocar seguir trabajando en este, presidente, y informaremos para dar un informe del quinquenio a los 5 años, un informe final. Sacaremos todo el grupo y de esta comisión de certificación muy importante para dar una solución y una salida a nuestro país. Muchas gracias, presidente. Agradecemos el informe presentado por el congresista Dalmiro Palomino Ortiz, coordinador del Grupo de Trabajo Desarrollo Regional y Gestión de Conflictos Sociales. Un grupo de trabajo que ha hecho bien la tarea, y te felicito, colega congresista, a ti y a través de tu persona, a los que han integrado el grupo, porque lo importante de este trabajo es que lo asumimos con bastante responsabilidad, y quiero de verdad saludar y esperamos de que en esta nueva legislatura continúes al frente para que en este quinquenio nosotros podamos dejar a quienes nos sucedan el cargo un análisis concienzudo, máxime que los temas inherentes al grupo de trabajo cobran vigencia con frecuencia, porque las demandas sociales de las organizaciones, de la población, siempre es más seguida en estos últimos tiempos, dado la situación de nuestro país. Esperamos de que esto sirva para que nosotros podamos prevenir a futuro cualquier conflicto que pueda generar, como ha sucedido en el pasado, algunas pérdidas de vidas humanas, que es lo que debemos evitar de manera conjunta todos quienes tenemos la oportunidad de servir al país. Vamos a dar la bienvenida al congresista Osías Ramírez, agradecerle por su participación también. Ya se hizo presente el congresista César Segura. Están culminando la sesión de reconstrucción con cambios, donde están 4 integrantes de la comisión, y con ello vamos a alcanzar el quórum para poder nosotros desarrollar el tema de agenda. A continuación, vamos a encargar que se invite al señor viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina Martínez, para que, según lo agendado, pueda complementar el informe realizado por el premier César Villanueva Arévalo. Vamos a hacer un breve break para poder recibir al viceministro.
Continuando con la presente sesión extraordinaria, conforme la agenda en orden del día, a continuación ya contamos con la presencia del señor Raúl Molina Martínez, viceministro de Gobernanza Territorial. Como es de conocimiento, en la sesión extraordinaria en la que se recibió la sustentación del señor presidente del Consejo de Ministros acerca del informe anual del proceso de descentralización, quedó pendiente la exposición del señor viceministro. En tal sentido, lo hemos invitado para complementar el informe sobre el proceso de descentralización que quedó pendiente. Tiene la palabra el señor Raúl Molina Martínez, viceministro de Gobernanza Territorial. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días a los señores congresistas que nos acompañan esta mañana. Efectivamente, como dice él, esta reunión nació de la presentación del Premier ante la Comisión y quedamos que si la Comisión quería mayor detalle a través mío, lo podíamos hacer en una sesión complementaria, que es la que tenemos hoy día. He preparado un PPT, lo usaré como referencia para hablar y después estoy con mi mayor disposición a contestar las preguntas y cosas específicas que ustedes planteen. La siguiente. La descentralización, en tanto, digamos, reforma explícita que nació con un conjunto de leyes de desarrollo constitucional en el país, tiene ya más de 15 años. Y hemos recorrido un largo camino, pero ahí hay, a mitad de la lámina, algunas referencias a los años 2005, 2006 y 2007 que son claves, creo, en el devenir del proceso, porque en 2005, como todos ustedes recuerdan, fracasó el referéndum en el que se intentó formar regiones mediante la integración de departamentos. En 2006 cambia el gobierno nacional y se lanza el llamado shock de la descentralización, mediante el cual se modificó todo el procedimiento para transferencia de funciones a los gobiernos regionales. En la práctica se hizo la transferencia de oficio por igual a todos, de tal manera, además se autorizó a los gobernadores a que ellos designen a los directores regionales y en la práctica con eso se formalizó el desprendimiento que hizo el Poder Ejecutivo de las 9 direcciones regionales que pasaron a los gobiernos regionales, a todos por igual, sin haber hecho un ejercicio expreso de construcción de capacidades y de delimitación clara de lo que quedaba al gobierno nacional y lo que pasaban a asumir los gobiernos regionales en el proceso de prestación de los servicios públicos concernidos por esas funciones. Y en el 2007, a fines, se produce un tercer hito que creo que es clave, que es la ley del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno nacional se desprende de las funciones, cabalmente las direcciones regionales, la sensación que comenzó a aparecer en los ministerios es que habían perdido poder para controlar la acción sectorial en esos temas. Entonces la ley del Poder Ejecutivo introduce el concepto de rectoría, pero no lo desarrolla. Y amparados en el concepto de rectoría, los ministerios comenzaron a recuperar poder sobre las materias que se habían sido transferidas. Y yo creo que la situación que está hoy día en el proceso es el efecto de ese proceso de tránsito de un intento verdadero de descentralización hacia un esquema claramente desconcentrado, que es el que tenemos hoy día como esquema predominante, donde en nombre de la rectoría los ministerios han recuperado mucha capacidad de ejecución. Y eso hace que en muchos casos tengamos un Estado que repite acciones o compite por hacer acciones tanto a nivel regional, local y nacional en los mismos espacios territoriales. A pesar de ese enorme esfuerzo en términos de gestión de proceso que ha significado para el Estado peruano implementar el proceso de descentralización, complejización del presupuesto, complejización de la gestión del sistema de recursos humanos, un sistema mucho más complejo de manejo de la inversión pública, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. La constatación que tenemos como sociedad es que el proceso de descentralización no nos ha permitido lograr sus promesas, que era un desarrollo más equilibrado en todos los lugares del Perú y que las personas pudieran recibir los beneficios del desarrollo un poco con mayor independencia del lugar donde les tocó nacer. Y creo que ese es un desafío que todavía tenemos pendiente como nación y que nos obliga a repensar 16 años después, 17 años después, este proceso, si queremos que realmente no haya sido una promesa incumplida más de la República. Entonces, en ese marco, la siguiente, por favor,
Esta gestión de gobierno, principalmente en el discurso de investidura del Premier, ha planteado un cambio de enfoque en el proceso de descentralización. Y a pesar de que tenemos todavía el desafío de aclarar competencias y precisar procesos de prestación de los servicios públicos, y alguito voy a hablar de eso después, el Premier ha planteado migrar de un proceso de descentralización más enfocado en la oferta de transferencia, de descentralización del gobierno nacional, a un proceso que provenga más del desarrollo territorial, o sea, cambiar un poco y tratar de definir las prioridades de la descentralización a partir de las prioridades de los territorios, y que el gobierno nacional desarrolle una cierta capacidad de adaptar su oferta a la diversidad de la demanda territorial. Eso es un desafío muy fuerte, pero probablemente es la única manera como podemos hacer que la descentralización responda más a las necesidades diferenciadas de nuestros conciudadanos en los distintos ámbitos del país. La siguiente. Entonces, estamos en ese proceso. La Secretaría de Descentralización había estado preparando una serie de instrumentos. La gestión actual, a través del Premier y en mi caso en el Viceministerio de Gobernanza Territorial, queremos capitalizar algunos de esos avances para usarlos como instrumentos para avanzar en dirección de un enfoque más de desarrollo territorial. Como dice ahí en la lámina, en las flechas de arriba, hasta el 2016 el énfasis fue transferencia de competencias. Hoy día no hay cosas que transferir principalmente, y seguimos todos los años presentando un informe anual de transferencias al Congreso que en realidad no agrega valor. Lo que queremos es más bien cambiar hacia un enfoque que construya acuerdos territoriales, estrategias de desarrollo territorial donde los gobiernos regionales y locales se sientan identificados, que respondan más a las expectativas de los actores territoriales y que el gobierno nacional pueda cooperar en esos esfuerzos en lugar de representar una oferta en competencia. Eso va a ser un desafío, sin ninguna duda va a ser un desafío. Un poco en la lógica de lo que viene, no tanto en aquello que queremos construir, el Poder Ejecutivo hace un gran esfuerzo de acción a nivel descentralizado, pero como digo, con un enfoque más desconcentrado. Y ahí hay algunos números de actividades de fortalecimiento de capacidades a gobiernos regionales y locales a través de los ministerios, actividades de articulación intergubernamental, las más conocidas ahora son los GORES ejecutivos y los MUNIS ejecutivos, en esta gestión con mucho más énfasis en los MUNIS ejecutivos que en los GORES, a diferencia de la gestión anterior. Se han emitido una serie de lineamientos para orientar la acción de los gobiernos regionales. La propia PCM ha desplegado un conjunto de acciones de asesoramiento a los gobiernos regionales y los municipios, atiende centenas de consultas a través del portal del Municipio al Día, y se han hecho acciones de modernización de la gestión pública a nivel subnacional. Esfuerzo hay, la pregunta es cuánto cambio está produciendo en la práctica, en la calidad de la gestión subnacional. Voy a regresar a eso después, ahora solo quiero hacer un recuento de lo que se estaba haciendo. Lo más visible, como he dicho, ha sido los GORES y los MUNIS ejecutivos, y las reuniones con las distintas mancomunidades municipales y regionales que existen en el país. O sea, ha habido un esfuerzo real de la Secretaría de Descentralización de tratar de ampliar los espacios de encuentro con los gobiernos subnacionales. Y eso los gobernadores y los alcaldes lo reconocen. O sea, ahora tienen mucho más ventanillas y más predecibles de contacto y de interacción con el nivel nacional. Por el lado de la gestión pública, la siguiente, por favor. Se han ampliado los MAC, estos centros integrados de servicios al ciudadano en el Callao, Lima Este, Lima Norte, Piura y Ventanilla. Se han implementado nuevos canales de atención a los ciudadanos con el esfuerzo de acercar el Estado. Se han hecho actividades de simplificación administrativa e interoperabilidad del Estado. Se han implementado el análisis de calidad regulatoria en la gestión de los proyectos de normas. Se está desarrollando modelos de estructura orgánica para las municipalidades distritales en el marco de esta renovación que ha hecho la Secretaría de Gestión Pública y la PCM de la normatividad para organización de entidades del sector público. Pero nuevamente, es como que todos estos esfuerzos de modernización que son reales, a nuestros ciudadanos de provincias, particularmente a los espacios rurales, a los departamentos andinos, amazónicos, no les llega. Pareciera que muchos de estos instrumentos pueden ser más visibles para un ciudadano urbano, de ciudades mayores. En el caso de los GORES ejecutivos, la siguiente, por favor.
el énfasis ha estado en tratar de procesar proyectos de inversión que proponen los gobernadores según los recuentos, los reportes de la Secretaría de Descentralización. Hay más de 4.000 millones de inversión descentralizada acordados en el marco de los órdenes ejecutivos, como parte de una cartera de más de 20.000 millones que se está trabajando para tratar de destrabar o facilitar que se pueda cumplir. Han habido más de 700 reuniones bilaterales entre gobernadores y ministros en el marco de los órdenes ejecutivos y más de 2.800 compromisos. La siguiente, por favor. En general, los gobiernos regionales y los sectores, de acuerdo a una encuesta que aplicó la Secretaría de Descentralización a fines del año pasado, Eddie, ¿no? Tienen una opinión positiva, en tanto que el GORE les ha permitido tener un espacio de encuentro. Sin embargo, y eso es un tema que quiero trabajar con la Secretaría de Descentralización, pareciera que tenemos que aumentar algo más a los GORES ejecutivos y a los MUNIs ejecutivos. Tienen que tener un componente más deliberativo. ¿Y más deliberativo de qué? De estrategias de desarrollo de los territorios que representan esas autoridades. Porque, y eso es parte de lo que el Premier insistió mucho en su presentación, parte de esta migración que ha hecho el modelo del proceso de descentralización desde un enfoque descentralizador a un enfoque desconcentrador ha hecho que la unidad de negociación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales sea el proyecto. Entonces hoy día tenemos miles de proyectos dando vueltas. Nuestros gobiernos subnacionales gastan decenas de miles de soles preparando estudios de preinversión y expedientes técnicos, y se produce una carrera loca de competencia entre todos esos proyectos por un financiamiento insuficiente. Entonces, los GORES ejecutivos y los MUNIs ejecutivos se han concentrado en la discusión de proyectos, pero los proyectos son operaciones estatales que deberían enmarcarse en estrategias más de conjunto que nos permitan medir entre 3, 4, 5 proyectos para un mismo espacio, sea distrito, provincia o departamento, cuál es más importante para la gente. Hoy día, con la sectorialización del sector público nacional, pueden competir proyectos de distinta importancia y distinto valor para un mismo sitio en saneamiento, en transportes, en educación, en salud. Y va a depender de los procedimientos de gestión de esos proyectos cuál llega más rápido para un mismo alcalde, una misma provincia, un mismo departamento, y entrar al financiamiento, uno que no necesariamente era el más importante para la población, o un municipio puede lograr meter 5 proyectos y otros municipios no meten ninguno. Y eso no significa que ese municipio no tenga necesidades más importantes que aquel que metió 5, porque hemos perdido la perspectiva de conjunto. Todos hemos entrado a ese sistema pernicioso. Y hoy día es una competencia despiadada entre proyectos, entre entidades por recursos escasos. Creo que tenemos que recuperar miradas más de conjunto en los territorios, provincia, distrito, departamento, corredor económico, cuenca. Los espacios pueden variar, pero tenemos que ser capaces de desencadenar discusiones más de conjunto. Ese componente creo que tenemos que aumentarle a los GORES y MUNIs ejecutivos, porque si se juntan autoridades nacionales y subnacionales, discutamos sobre los desafíos de cada territorio. Y esa discusión más con un enfoque de desarrollo territorial es algo que creo que tenemos que agregar. La siguiente, por favor. Otro proceso que ha venido trabajando la Secretaría de Descentralización y que parece de la mayor relevancia y que tiene que ver un poco con ordenar lo anterior, es uno que nació en un GORE ejecutivo justamente, que es la propuesta de una comisión, ¿cómo se llama, Eddie? Porque tiene un nombre largo. Multisectorial intergubernamental para el fortalecimiento del proceso de descentralización. Fue un pedido de los gobernadores. En el marco de esa comisión, lo que se está buscando es hacer una discusión más de conjunto sobre cómo debe ser el alineamiento entre los 3 niveles de gobierno para la prestación de los servicios públicos en 4 materias que se han priorizado: salud, educación, transportes y saneamiento. En esas 4 materias se han priorizado 12 procesos y se está haciendo un conjunto de talleres, que ya el último ha sido en Huamanga. Lo que falta es un taller integrador, entiendo, y se van a presentar los resultados en el mes de julio. Ahí tenemos que ponernos de acuerdo porque parece que es la misma fecha que ustedes han elegido para presentar su informe. Entonces 5 de julio. Sí, ese evento está previsto para el 5 de julio, así que vamos a tener que sumar programas para no competir entre nosotros con la presentación del informe de ustedes. La idea es que
además de estos esfuerzos de fortalecer el enfoque territorial en la descentralización, tenemos que ordenar lo anterior. Y para eso tenemos que aclarar las delimitaciones competenciales. Entonces lo vamos a hacer en determinados servicios, en materias en particular y procesos en particular, de tal manera que afinemos la delimitación de responsabilidades por nivel de gobierno y reduzcamos la competencia inútil entre entidades cuyo propósito común es servir a la gente. Entonces, salud y educación son claves para la población. El tema de carreteras tiene una fuerte incidencia en el gasto, en la inversión pública, y saneamiento es una prioridad que todos tenemos que contribuir a resolver, sobre todo a nivel rural y de nuestras pequeñas ciudades. Entonces, esta comisión está haciendo ese trabajo, creemos que proviene de esfuerzos que se empezaron en el año 2009 con el MIMDES, después siguió salud, educación, han estado haciendo reflexiones con lógica de procesos para ordenar las responsabilidades, pero ahora se está haciendo desde la PCM de manera comprensiva y trabajando en una fuerte alianza con las mancomunidades regionales, que creo que es un aporte enorme de ese proceso, porque es una manera distinta de enganchar a los gobiernos regionales. Y eso me permite entrar al siguiente tema, que es, creo, la clave en esta dirección de fortalecer el enfoque territorial. No nos fue bien con el referéndum. Esa herramienta sigue nuestra legislación, pero nadie la usa porque cuando liberamos la fecha a nadie le interesa entrar en eso. Pero tenemos que abordar el tema de reordenar nuestra organización política administrativa en función de la estructura real del territorio y no de nuestra historia de creación de distritos, provincias y departamentos. Nadie pretende modificar eso porque todos sabemos lo complicado que es a través de los procesos de demarcación y de creación de distritos y racionalización de límites. Es un proceso muy sensible para la gente. Entonces, dejemos el mapa como está, pero comencemos a trabajar un mapa real a través de esta institución que son las mancomunidades, que se normaron a través de 2 leyes del Congreso para municipios y regiones. Sin embargo, este instrumento, no pases todavía, no ha podido usarse en todo su potencial porque le hemos puesto muchas restricciones administrativas para la implementación de las mancomunidades. Esta gestión tiene el firme propósito de fortalecer las mancomunidades y lograr que sean efectivamente espacios para compartir proyectos y servicios. Y eso necesita que nuestro Ministerio de Economía y Finanzas nos ayude para dotar a las mancomunidades de los instrumentos de ejecución presupuestal y de inversión pública que les permitan hacer eso. Y ahí todos tenemos que contribuir a hacer un alineamiento de objetivos con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque creo que no se ha creído en la institución mancomunidades y la hemos recortado en sus posibilidades. Cosas tan tontas como en el último decreto supremo de urgencia para transferir recursos para proyectos. Hay un proyecto para la mancomunidad de los Andes, pero a algún funcionario se le ocurrió que, como en el título de la norma no dice transferencias a gobiernos regionales, municipales y mancomunidades, esa transferencia no se puede efectivizar, cuando la mancomunidad es un espacio de gobiernos regionales. Y entonces ese funcionario se le ocurrió decir: vayan al Congreso para que el Congreso diga que mancomunidad es equivalente a gobierno regional. O sea, se los cuento por los niveles absurdos que podemos llegar cuando no creemos en algo que ha sido sancionado por este Congreso. Cuando el Congreso dijo que creemos mancomunidades regionales y locales, la obligación del Ejecutivo es implementarlo. Y creo que no se está haciendo los esfuerzos suficientes para implementarlo. Y este es el camino para ordenar nuestro territorio sin alterar la organización político-administrativa. Acabo de estar en Condorcanqui discutiendo la estrategia de desarrollo de la provincia de Condorcanqui, una de nuestras provincias más pobres y aisladas del país. El distrito de Sarameriza y otro distrito más de la provincia del Alto de Marañón no funcionan con Loreto, funcionan con Condorcanqui. No necesito integrarlos al departamento de Amazonas, lo que necesito es hacer una mancomunidad que los incluya. Pero para eso tengo que darles instrumentos para que los municipios de Condorcanqui, más esos dos